El día 19 de septiembre de 2017, el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo con magnitud 7.1, localizado en el límite estatal entre los estados Puebla y Morelos, a 12 kilómetros al suroeste de Azochiapan, Morelos, y a 120 kilómetros de la Ciudad de México. De igual modo, en la Ciudad de México se presentó un terremoto de magnitud 8.0 en 1985, el cual liberó 32 veces más energía sísmica que el del 19 de septiembre de 2017. Los sismos, temblores y terremotos son términos usuales para referirse a los movimientos de la corteza terrestre. Sin embargo, técnicamente hablando, el nombre de sismo es más utilizado. Terremoto se refiere a sismos de grandes dimensiones. Los sismos se originan en el interior de la Tierra y se propaga por ella en todas direcciones en forma de ondas. Estos se pueden clasificar en naturales y artificiales. Los sismos naturales, entre ellos se encuentran los tectónicos, que son generados por la actividad de las placas tectónicas, los sismos volcánicos, que son generados por la actividad volcánica. Los sismos de origen artificial son aquellos provocados por la actividad del hombre, tales como explosiones atómicas. Duración. Cuando hablamos de duración de un sismo, nos podemos referir a varios conceptos diferentes. Una es la duración del movimiento percibida por el ser humano. Otra, la duración del registro instrumental, puede ser incluso de varios minutos. Y otro es el tiempo que duró el movimiento de la falla que originó el sismo, que puede ser de unos cuantos segundos. Réplicas. Cuando ocurre un sismo de magnitud considerable, las rocas que se encuentran cerca de la zona de ruptura sufren un reacomodo, lo que genera una serie de temblores en la zona que reciben el nombre de réplicas. El número de las réplicas puede variar desde unos cuantos hasta cientos de eventos en los próximos días o semanas de ocurrido el temblor principal. La República Mexicana se dividió en 4 zonas sísmicas, utilizándose los catálogos de sismo del país desde inicios de siglos. La zona A es una zona donde no se tienen registros históricos de sismos. No se han reportado sismos en los últimos 80 años y no se esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10% de la aceleración de la gravedad a causa de temblores. Las zonas B y C son zonas intermedias, donde se registran sismos no tan frecuentemente o son zonas afectadas por altas aceleraciones, pero que no sobrepasan del 70% de la aceleración del suelo. La zona D es una zona donde se han reportado grandes sismos históricos, donde la ocurrencia de sismos es muy frecuente y las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70% de la aceleración de la gravedad. Los sismos y la psicología. Tras los sismos se presentan consecuencias físicas, daños económicos, materiales y muertes. Al igual, tienen efectos que influyen en el cerebro y desencadenan diversas alteraciones psicológicas en las personas como reexperimentación del sismo, afectación de la memoria sensorial o corporal, comienzan a escuchar la alarma sísmica sin que éste esté sonando, insomnio, sensación de impotencia, bloqueo emocional, apego a lo material por haber sufrido alguna pérdida de sus casas o demás objetos de valor, dolor físico. También las personas pueden somatizar el impacto a través del cuerpo. Es posible que en las primeras horas y días posteriores al sismo, las personas presenten estrés agudo. Estas reacciones son sinónimo de una actitud de negación ante la defensiva de cualquier otra amenaza. Una vez que pasan estos síntomas, se suman otros: irritabilidad, cólera, enojo, ansiedad, bloqueo de recuerdos, y las actividades cotidianas como citas de comida, cenas o fiestas se trastocan porque prefieren estar con su familia o no salir a casa. El 19 de septiembre de 1985 a las 7 horas con 19 minutos, un terremoto en escala de 8.1 grados en la escala de Richter sacudió la Ciudad de México. La superficie afectada se calculó en 800 kilómetros cuadrados, involucrando los estados de Colima, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Morelos, Veracruz y la Ciudad de México, llamada en ese entonces Distrito Federal. La tragedia provocó daños materiales como edificios caídos, la interrupción del flujo de la electricidad, se dislocó el servicio de telecomunicaciones e incluso el flujo de agua potable se vio afectada debido a las rupturas en su estructura que lo comunicaba. El día 19 de septiembre del 2017, el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo con magnitud de 7.1 grados, localizado en el límite estatal entre los estados de Puebla y Morelos. El sismo ocurrió a las 13 horas con 14 minutos. Las coordenadas del epicentro son 18.40 latitud norte y 98.72 longitud oeste.
con una profundidad de 57 kilómetros. La movilización espontánea de los ciudadanos ante la tragedia del 19 de septiembre de ambos años provocó la solidaridad y el heroísmo debido a que miles de personas salieron a la calle con cubetas, lazos, tinas, picos, etc., sin ser llamadas para colaborar con el rescate de personas que habían sido atrapadas ante los escombros. El papel de la tecnología. En 1985 no existían los teléfonos celulares. Sin embargo, había tecnología para poder enlazar llamadas telefónicas desde un equipo inalámbrico. Sin embargo, fue difícil para los ciudadanos el mantenimiento de la comunicación directa con familiares. En la actualidad, la telefonía móvil permite estar en contacto con cualquier persona en tiempo real. Aunque existen fallas por un lapso de tiempo, se restaurará. Las redes sociales hoy en día juegan un papel muy importante. Puedes dar tu ubicación y además publicar si te encuentras bien. Si bien en el sismo de 1985 ya existía Internet, no era accesible para la mayoría de las personas y no existían las redes sociales. En aquel momento, la gente se organizó por medio de la radio. En las labores de rescate de 1985 ya se contaba con perros de búsqueda para ubicar y tratar de rescatar a los sobrevivientes. En la actualidad, además de brigadistas y grupos de rescate, se cuenta con un escáner térmico que es un equipo especial que detecta y registra la temperatura, facilitando así la localización de algún sobreviviente entre los escombros. Días posteriores al temblor de 1985 y al temblor del 2017, ¿se sintió nervioso o inseguro por un nuevo temblor? En el del 85 no. Tal vez un poco más en el del 2017. No. Sí, me sentí nerviosa. Al escuchar alguna alarma de un carro o un celular, ¿ha tenido la sensación de que está temblando o que es la alarma sísmica? Pues no, porque es diferente el sonido del claxon del carro a lo de las alarma sísmica. Sí, porque lo asocia uno con el momento que sucedió en donde estábamos, todo el movimiento de la tierra, o sea, sí se queda uno asustado. Sí, porque lo asocia uno con el ruido de la alarma. ¿Ha imaginado o recordado de una manera intensa los temblores de 1985 y 2017 que azotaron a nuestro país? Sí, bastante mucho. Sí, claro que sí. ¿Tiene miedo de dormir y no poder escuchar la alarma sísmica? Pues bueno, ahí en mi domicilio no tenemos una alarma sísmica como tal en la colonia, pero sí tengo, hay veces, hay noches, sobre todo en las noches en la cual sí tengo ese temor de que pueda temblar y que no esté avisado por algún tipo de alarma. Más bien tengo miedo de dormir y que se escuche la alarma sísmica. Bueno, ahorita ya empiezo a dormir mejor, pero sí, los primeros días sí estaba yo así como muy atenta, como que existe cierto temor de que a qué horas va a sonar otra vez la alarma. A veces, sí, a veces. ¿Le afectó de manera emocional ver las imágenes de los derrumbes, personas lastimadas? Sí, muchísimo. ¿Llegó a no querer salir de su casa por la inseguridad de que un temblor sucediera y usted estando afuera? Yo creo y pienso que ya no va a temblar pronto ni muy después. No, la mera verdad es que pues yo he seguido haciendo mi vida como de costumbre. Tengo que salir a trabajar y no en ningún momento me ha dado miedo de salir y que me agarre algún temblor en la calle. No, más bien lo que tenía miedo es llegar a mi casa, porque tenía miedo que en la noche fuera a temblar. ¿Qué fue lo primero que hizo al término del movimiento telúrico del pasado 19 de septiembre? Es tratar de hablar con mis seres queridos, con mis hijos y mi esposa. Segundo, evacuar el edificio en el que estaba. Yo estaba en un piso número 13 y tratar de regresarme a mi casa. Echarme a correr para ver si mi hijo de secundaria estaba bien.
Primero intentar llamar a mis familiares, después intenté escuchar la radio y durante la radio intentar de nuevo comunicarse con la familia porque es importante, y después intentar pues ver cómo poder ayudar y revisar tu casa, cómo está la situación del inmueble en donde vives. ¿Te sientes preparado o capacitado para actuar ante un sismo? Siento que sí tenemos todos la información, pero una cosa es tener la información de lo que te dicen que tienes que hacer, pero cuando estás en el momento real, es otra cosa, porque tu miedo, tu todo, como que cambian las cosas. Híjoles, pues no, la verdad no. ¿Cree que las medidas actuales ante los sismos son las adecuadas? Pues sí, las medidas sí, pero pues hay personas que luego como que no quieren dejar su casa porque piensan que les van a robar o que les van a, ¿cómo se llama? O luego hay personas que están solas. Pero sí, siento que sí está bien todo lo que se está tomando, para poder, saber cómo actuar ante un sismo. Pues sí, ahorita ha ido avanzando desde el 85 al 2017, ha ido avanzando la tecnología, ¿no? Y ahorita es de mucha ayuda al 2017, pues la alarma sísmica, ¿no? Porque sí ayuda muchísimo lo que es la alarma, y esos segundos que dan antes de empezar la situación de un temblor, pues es muy de mucha ayuda para poder ponerse a salvo y tratar de que no repercuta más ese sismo en lo cotidiano, ¿no? ¿Cree que necesita algún tipo de ayuda psicológica tras los sismos? No me encuentro en un estado en el que yo considere que requiero apoyo. Sí lo resentí, sí tuve miedo, sí pensé muchas cosas, uno pues en esos momentos en que afortunadamente yo no sentí una situación vital, pero sí observé después muchas situaciones y pues sí le pegan a uno, pero afortunadamente yo no requiero ningún tipo de apoyo, al menos así lo considero. Yo creo que en mi persona no, porque no me pasó nada, mi casa, mis hijos están bien y creo que no necesito ninguna ayuda psicológica. Se puede observar que las personas aún tienen recuerdos muy presentes de ambos sismos y los llegan a comparar, pues al momento de hablarnos de ellos parecía que remontaban a aquellos momentos de cómo y dónde los vivieron. Se refleja cierta ansiedad y sus movimientos parecían nerviosos. Además, a lo primero que recurren cuando se les habla de preocupación o miedo es a su familia. Se puede enfatizar la ansiedad o la conmoción que sienten al traer los recuerdos. Algunos llegan a llorar o se les llega a cortar la voz al hablar de lo sucedido. Las personas a 2 meses del temblor ya no muestran secuelas psicológicas como la ansiedad o paranoia. El mayor impacto que presentan fue en el momento del sismo, ya que algunos no supieron reaccionar o entraron en crisis, y en los días posteriores al ver el desastre, refiriéndonos a derrumbes, personas lesionadas y muertos. Muestran la preocupación de que vuelva a temblar. Algunas de sus manifestaciones fueron la ansiedad, la falta del sueño, la recurrencia de recuerdos, asociación de ciertos ruidos a la alarma sísmica y clara impotencia al no poder hacer nada por la gente que sufrió pérdidas materiales o de algún familiar. Es necesario enfatizar que la mayoría de las personas que vivieron el temblor de 1985 eran jóvenes y por lo tanto no tenían la conciencia o la madurez para poder actuar ante un desastre de dicha magnitud, mientras que en el temblor del 2017 contaban con cierta conciencia y responsabilidad. Y en lo primero que piensan es en su familia y mayormente en sus hijos. Las personas en cierto modo se sienten seguros, ya que en la actualidad contamos con tecnología que nos ayuda a estar preparados para esos movimientos telúricos, como es la alarma sísmica.